Vamos a hablar sobre el estado de emergencia en su distrito, que ya está a punto de vencer este 19 de enero, pero primero tenemos que preguntarle lo que ha ocurrido el día de ayer en Ecuador. Todos hemos quedado sorprendidos, angustiados también con lo que sucedió en un canal de televisión, en una universidad, en los centros de reclusión. ¿Cuál es su opinión sobre esta crisis, esta ola de delincuencia que sigue aumentando en nuestro país vecino? Sí, de hecho nuestra solidaridad con este país que lamentablemente está sufriendo una ola de delincuencia que ya venía en ascendente, ¿no? Ya en la campaña política pasada habían matado a un candidato sin ningún escrúpulo, no sabemos si existían los responsables o no, y esta fuerza que quiere poner el día de hoy el Estado en contra de la delincuencia hacen que ellos reaccionen y tomen estas acciones realmente sorprendentes. Tomar un sede de televisión o una universidad nos va a afectar a todos nosotros en definitivamente, porque si el país redobla sus esfuerzos por combatir la delincuencia, los delincuentes tienen que irse a alguna parte, ¿no? Y nos ha sucedido con Venezuela, nos ha sucedido con Colombia y ahora también nos podría ocurrir con Ecuador. ¿Cuánto nos podría ocurrir? Eso es una respuesta que hay que trasladarle al ministro del Interior y hay que pedir a las Fuerzas Armadas y sobre todo al ministro del Interior que redoblen todo el tema de las fronteras, porque todos sabemos lo que pasa en las fronteras. Es muy fácil el acceso de las personas y el bajo control que existe, ¿no? Y hay dos líderes de estos delincuentes terroristas que se han fugado precisamente de las cárceles de Ecuador, y usted señalaba que nuestras fronteras es una coladera. ¿Está bien este estado de emergencia en la frontera norte de nuestro país? Estamos hablando de Cajamarca, Amazonas, Loreto y también Tumbes. No, está muy bien. Mira que el cuidado de las fronteras, si bien es cierto, es una tarea de la Policía Nacional, pero es las Fuerzas Armadas quien tienen que poner la mayor cantidad de oficiales y sobre todo un énfasis muy grande para que no podamos tener todo lo que hemos recibido de otros países. No quiero hacer calificaciones, pero creo que todos lo sabemos. La cantidad de bandas organizadas que han venido de Venezuela el día de hoy nos están pasando la factura a todos los peruanos, están afectando nuestra economía, están haciendo que muchas vidas se pierdan y que no tenemos una respuesta inmediata y sobre todo eficaz para poder solucionar este problema. Así que ahí es una atención muy grande que el gobierno tiene que tomar. Algunos especialistas habían señalado de que si nuestro país no toma el control definitivamente y acaba con todas estas olas de bandas delincuenciales extranjeras, pues podría pasarnos lo que está pasando en Ecuador. Mira, ¿cuál es el secreto, o en todo caso, los ingredientes que le han dado a Bukele la respuesta que el día de hoy tiene y que muchos, digamos, saludamos y admiramos esos? Tres cosas básicas. La primera es una gran flexibilidad para la ejecución de su presupuesto. Hizo cárceles en 6 semanas. Aquí en este país llevamos planificando la construcción de cárceles hace muchos años. San Juan de Lurigancho tiene 2 penales que están completamente hacinados. El segundo elemento, ¿sabes cuál fue? Las Fuerzas Armadas. Le dieron un marco legal para que ellos puedan salir a combatir la delincuencia. Aquí las Fuerzas Armadas, si no tienen estado de emergencia, no pueden salir. Y esto no se está discutiendo en el Congreso, que es quien debe construir todo el marco legal. Y el tercero, tan importante como las anteriores, la decisión política. Y eso tiene que ver que todos sus ministros están alineados a una sola voz del presidente, que en este caso tendría que ser la presidenta Dina Boluarte, de combatir la delincuencia. Solo así pudieron lograr en poco tiempo el resultado que tienen el día de hoy. Algo que nosotros tenemos, que es fraccionamiento de la clase política. No podemos ejecutar nuestro presupuesto porque la ley de contrataciones es cada día más engorrosa y cada día más burocrática, y al parecer los ministros no terminan, digamos, a ponerse de acuerdo uno con otro frente a una decisión de nuestra presidenta. Creo que debemos mirar ese ejemplo para poder tener resultados inmediatos, que es lo que esperamos como país. Ahora, volviendo al ejemplo de Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha calificado de actos terroristas y terroristas todo lo que está sucediendo, y usted también, ¿no? Volviendo a este ejemplo, en su momento también pidió clasificar estos actos delincuenciales como terrorismo. ¿Insiste en ese Insisto tema? con ello, y debería discutirse ya en el Congreso. Incluso la Municipalidad Metropolitana de Lima envió un proyecto de ley que no ha sido discutido ni siquiera en una comisión. Debería ser discutido porque no existe marco legal para
que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar la ciudad. Solamente la declaratoria de emergencia, que dicho sea de paso, yo creo que debería continuar, porque no existe el número suficiente de policías en mi distrito. Un distrito de 1,5 millones de habitantes no puede tener un número como 1.600 policías. Es un número bastante reducido. Ojo, para luchar contra la delincuencia, para luchar contra las bandas organizadas. Y aún así ha dado algunos resultados, es cierto, pero no ha sido lo suficiente como para que la población sienta que realmente el camino del distrito es el camino de la pacificación y la seguridad. Y las propias Fuerzas Armadas que se sientan seguras, ¿verdad? Porque también en Ecuador han dado una amnistía precisamente para enfrentar esta delincuencia. Entonces no los van a procesar, no los van a denunciar si es que hacen efectivamente el uso legal de las armas. Acá es bien sencillo, o son los delincuentes o somos nosotros. Acá o son las bandas organizadas o es el Estado. El Estado tiene que utilizar todo su aparato, ya sea institucional, presupuestal, programático y sobre todo el uso de la fuerza que tiene el Estado para poder luchar contra la delincuencia. Construyamos penales de una vez. San Juan de Lurigancho tiene 2 penales que están completamente hacinados y desde donde todos lo sabemos, muchas veces se hacen organizaciones y se programan delitos que se cometen desde ahí a distintas partes de la ciudad. Chayapalca se dijo que era el penal más seguro y ustedes han mostrado reportajes donde ya no lo es. Construyamos penales y de una vez hagamos que las Fuerzas Armadas puedan tener la absoluta seguridad de combatir la delincuencia, junto obviamente con el liderazgo y la conducción de la Policía Nacional, que no queremos que ellos pierdan facultades. Una amnistía así similar entonces para los militares y policías que... O son los delincuentes o somos nosotros, así de sencillo. Yo creo que lo que está pasando en Ecuador es una lección para toda América Latina que quiere luchar contra la delincuencia que tienen todos los países. Bien, entonces ahora hablando del estado de emergencia, ahora en su distrito, este 19 de enero vence, usted está pidiendo que se amplíe efectivamente, pero desde el Ejecutivo no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque el comandante general de la policía, el general Jorge Luis Angulo, ha señalado que no iba a haber ampliación, pero el jefe del gabinete dice que está en evaluación. ¿A quién le hacemos caso? Acá quien tiene la última palabra es la presidenta Dina Boluarte. Partamos de eso. Yo creo que la opinión que pueda tener la Policía Nacional es respetable, tendrá una evaluación. Hay algunos resultados interesantes, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, y déjame comentarte algunos. Sí. Yo tengo el cuadro consolidado de lo que se ha hecho desde enero hasta diciembre del 2023 y realmente, digamos, es importante ciertas cifras. Por ejemplo, tenemos 612 detenidos por requisitorias de todas las comisarías que nosotros tenemos. De acuerdo a la Policía Nacional, tenemos 368 bandas criminales desarticuladas. Eso es un resultado importante. O como por ejemplo, también tenemos entre armas de fuego 153 armas que se han retirado de la delincuencia. Eso es una cifra importante, pero no es suficiente para poder elevar la percepción de seguridad que esperan nuestros vecinos. Cuando nosotros pedimos la declaratoria de emergencia es porque somos conscientes que el trabajo de la Policía Nacional no es completamente suficiente por el número de efectivos policiales que tiene en un distrito con las características como el nuestro. Claro. Y ya que podríamos decir en el interior del país. Entonces, lo que necesitamos es que las Fuerzas Armadas acompañen el trabajo de la Policía Nacional. Si eso se pudiera hacer sin declaratoria de emergencia y existiera otro marco legal, yo también estaría de acuerdo, pero no existe, no tenemos. Y la Policía Nacional tiene que ser acompañada por las Fuerzas Armadas porque no es suficiente. Claro, pero eso se prometió desde un principio, precisamente bajo el estado de emergencia, pero nunca se vio o no se palpó precisamente esta realidad, porque preguntábamos a las personas y decían no, que no hay seguridad, no vemos ningún policía, ningún militar en la calle, y usted señala lo correcto, ¿no? Esa percepción continúa de inseguridad. Sí, y ahí es un poco de lo que se señalaba estos 3 puntos que ha tenido Bukele: decisión política. Si la presidenta Dina Boluarte dice que las Fuerzas Armadas tienen que salir, el ministro de Defensa tiene que hacer caso a esa orden y sacar a los militares a la calle. ¿Por qué no lo sacan? La pregunta es porque esa respuesta hay que trasladarla a la presidenta. Pero no responde la prensa. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que le ha dado a países como, por ejemplo, el del presidente Bukele, la capacidad de poder tomar de una vez la ciudad y devolverla segura en poco tiempo. Decisión política.
esa decisión política que tienen que tener todos los ministros y sobre una misma orden ir y caminar. Aquí yo creo que el país está afrontando un momento en que todas las autoridades tenemos que encontrar un consenso. Podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero el tema de la seguridad es un tema que no debería revertir mayores discusiones y que todos estemos completamente de acuerdo. Y que la Policía Nacional se deje apoyar por las Fuerzas Armadas. Probablemente hay un celo, digamos, institucional, pero adelante está el país, juntos, adelante está el país, adelante está la gente, adelante está el indefenso, adelante están los comerciantes. Estamos hablando de un país en recesión y un factor también que produce esa recesión, obviamente, es la delincuencia. Ahora, bueno, mano dura, decisión política, como usted señala, y nos daba una cifra de 612 detenidos. Ahora la pregunta es, de estos 612 detenidos, ¿cuántos continúan detenidos? Porque ahí entra el problema de los actores de la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque... ¿Qué es lo que tenía esta declaratoria de emergencia, a diferencia de las anteriores que existieron tanto en el Callao como en algunas otras partes de Lima? Esta declaratoria de emergencia incluía al Ministerio Público, al Poder Judicial y al INPE, para que puedan sentarse en una misma mesa y poder coordinar acciones. Yo creo que esas coordinaciones funcionaron al inicio. Yo acompañé al presidente del INPE en algunas acciones para tumbar algunas antenas que existían alrededor del penal. He acompañado también al Ministerio Público en la tarea de, por ejemplo, fortalecer todas sus acciones. Pero acá necesitamos liderazgo. Acá necesitamos que alguien, como la presidenta Dina Boluarte, tome, digamos, el toro por las astas, como dice la frase, y que haga que estas instituciones no dejen de articular, que continúen, sigamos conversando. Y esta declaratoria de emergencia que se hizo, de verdad que abría paso a un diálogo muy profundo entre las instituciones para solucionar el problema de la seguridad. Se ha avanzado muy poco, es cierto, pero decir que ya no debería continuar sería retroceder, y eso sí sería más perjudicial que continuarlo. Entonces, en resumen, pide usted que siga el estado de emergencia en su distrito, pero ¿cómo ve el trabajo del actual ministro del Interior, Víctor Torres? Yo no he tenido todavía la oportunidad de tener un diálogo con ellos. La verdad, con el ministro anterior, a pesar de nuestras diferencias que existían mucho, pero era un distrito bastante dialogante, en donde ¿No es dialogante este ministro? Por lo menos no hemos recibido la invitación de poder escucharlo y de saber en qué colaboramos con la Policía Nacional, a pesar que lo hacemos cada uno de los ministros. Pero como te decía, no ha habido esta apertura a los gobiernos locales para poder colaborar con los elementos que tenemos nosotros como municipio para darle. Te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos. Nosotros, cuando empezamos la gestión, teníamos 25 cámaras de videovigilancia. El día de hoy tenemos 720 cámaras interconectadas. El próximo mes voy a instalar 610 cámaras. San Juan del Lurigancho va a ser el distrito más videovigilado del Perú. Y toda esta herramienta, ¿para quién se hace? Para la Policía Nacional, para que mejore su trabajo, para que realice sus investigaciones, para que podamos juntos, digamos, combatir la delincuencia. Teníamos 350 serenos, hoy tenemos 1020 serenos. Vamos a hacer una convocatoria para alcanzar 2000 serenos, pero son agentes disuasivos, son agentes preventivos, pero que junto con la Policía Nacional podemos dar mejores resultados. Por eso yo le pido al ministro del Interior que vea a los gobiernos locales como sus grandes aliados para la lucha contra la delincuencia. Finalmente, alcalde, ¿qué más se puede hacer, no? Porque usted nos ha dado algunas ideas, ha dicho que sí ha funcionado, no como esperaba tal vez, ¿no? El estado de emergencia está pidiendo que se amplíe, pero ¿qué más se puede hacer? Yo creo que el camino de la derrota de la delincuencia es un camino que tiene que trazarse en el corto y el largo plazo. En el corto plazo es darle herramientas legales a las Fuerzas Armadas para que puedan salir a patrullar las calles. Declaremos de una vez a la delincuencia como terrorismo y hagamos que las Fuerzas Armadas puedan patrullar la ciudad. Segundo, es importante este consenso que tiene que tener las instituciones, Ministerio Público, INPE, Poder Judicial, Policía Nacional, gobiernos locales, pero con el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte para saber cuáles son las tareas que necesitamos. Y lo otro que es evidente, presupuesto. Sin eso no vamos a poder conseguir nada. ¿Y presupuesto para qué? Para construir las cárceles de una vez, para construir las comisarías. Si nosotros, San Juan del Lurigancho cuenta con tan solo 7 comisarías.
¿Nosotros podríamos tener más? Sí, podríamos tener más, pero ese es presupuesto. Pero si le vamos a entregar el presupuesto a una institución que se demora un año en hacer un expediente, entonces estamos fregados. De una vez construyamos de manera inmediata, y esa ley de contrataciones y esa ley de construcciones, flexibilícenlo, por lo menos en 3 temas. Salud, que tenemos muchos hospitales botados, seguridad y educación. Ya comienzan nuevamente los chicos, las clases dentro de unos meses, y ¿sabes qué? Vamos a hablar de lo que siempre hablamos: colegios rajados, techos en mal estado, etcétera de cosas. Entonces, creo que necesitamos reflexionar como Estado, y esto está en manos de la presidenta Dina Boluarte. Claro que sí, y reflexionar sobre todo porque ya es una alerta lo que está sucediendo en Ecuador, y esperemos que no suceda algo similar para recién actuar, ¿no? Así es, esa está la tarea. Muchísimas gracias alcalde. Buena suerte entonces en lo que Gracias, si me permite solamente medio segundo. San Juan de Lurigancho está de aniversario, cumplimos 57 años este 13. Tenemos 2 cosas importantes que queremos contar a los vecinos. Ya tenemos la piscina municipal, es una piscina semiolímpica que se va a usar de manera gratuita para todos los adultos mayores a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Está en el Polideportivo de San Carlos, así que nosotros encantados de esperarlos y que podamos estar así. Además, que fue una promesa y un compromiso de campaña de que todas las losas deportivas del distrito sean gratuitas, y así va a ser. Las losas de San Juan de Lurigancho tienen y van a ser gratuitas para todos nuestros jóvenes. Pero que todo eso acompañe con mayor seguridad. De todas maneras. Lo que es lo que se merecen los vecinos, por supuesto, y todos los peruanos. Muchísimas gracias, alcalde Jesús Maldonado.